Bien, chicos, hoy día vamos a abordar eh, en esta semana 7, ¿no? Porque mañana recuperamos creo la 8, ya para nivelarnos por el feriado que tuvimos hace 2 semanas, el 8 de diciembre, ¿no? Bueno, bienvenidos a esta semana 7. Los saluda su profesor del curso de psicología, Dick Palomino, y estamos hoy abordando la semana 7 del curso acá en el Centro Pre de la Universidad San Marcos. Hoy 22 de diciembre de 2023. Hago la presentación porque como veo que hay alguien por ahí, un tal Cruz, que para pirateando la clase de los profesores y ni siquiera pone el nombre, es necesario. Sí, pues, pero ni lo conozco a ese señor, ni siquiera dice profesor, podemos compartir su clase, lo puedo mencionar nada, pero monetizan, ¿no? Monetizan a costa de uno. Bueno, no de uno, no de varios profesores, ¿no? En fin, vamos al tema ya, antes de hacer más hígado. Bien, muchachos, a ver, eh, ¿qué observas ahí en esa imagen que está mirándose ahorita en la pantalla? ¿Qué te llama la atención? Tu cerebro observa, Fernando. ¿Qué te llama la atención de esa imagen? Para todos, ¿ah? Observa detenidamente la imagen 10 segundos y luego dime qué pasa en ti. Pero mantente mirando la imagen, nada más. No mires para otro lado más que la imagen, nada más. 10 segundos. Mantente mirando la imagen. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Fernando dice, a pesar de ser una imagen, mi cerebro lo detecta con movimiento. Gabriela dice, Gabriela Altamirano, se observa como si se moviera. Pregunto, ¿eso es posible? ¿La imagen se está moviendo? No, dice Adrián. Ah, dice también no. Pero, ¿percibes movimiento o no? ¿Qué estará pasando para que eso ocurra? ¿Por qué vemos movimiento cuando no hay movimiento? ¿Qué estará ocurriendo ahí? Ahora observa lo siguiente. Vamos a poner acá un número. Uno, 2, 3. ¿Cuál de esas personas es más grande? ¿Uno, 2 o 3?
me dirías, ¿cuál de esas tres es la más grande? ¿Uno, dos o tres? Gabriela dice tres. La última, dice Fernando. Claro, parece que fuera la tres, ¿no? Parece. Sin embargo, si medimos, ¿no? Las figuras, esto de acá mide tan igual como esto y tan igual como esto. Pero ¿por qué tendemos a percibir esto como más grande? ¿Qué estará pasando allí? ¿Puede ser engañosa esa imagen? ¿A qué se llama un engaño perceptual? Los sentidos nos engañan, podemos entrar hasta en un tema filosófico, ¿no? Podemos confiarnos totalmente de lo que percibimos. En fin. Bueno, estos son fenómenos que pueden producirse en un proceso como vamos a ver el día de hoy, como es la percepción. Hoy, en esta semana 7, vamos a abordar el tema de sensación y percepción, tema de la semana del día de hoy. Entonces, ese es el temario, ¿no? Vamos a ver lo que es sensación, lo que es percepción, cuáles son los factores biológicos de la percepción, qué aspectos psicológicos intervienen también para percibir y finalmente cuáles son las alteraciones de la percepción y por qué se llaman así. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué diferencia hay entre sensación y percepción? ¿A qué se llama sensación y a qué se llama percepción? Teóricamente hay cierta distinción que hay que hacer entre ambos procesos, ¿no? Son procesos que en la práctica están estrechamente vinculados. No se puede hablar de percepción si es que de pronto antes no hubiese existido sensación. ¿Hasta dónde es sensación y cuándo pasa a ser percepción? Bueno, en la práctica, como te digo, esto se confunde mucho. Teóricamente se puede hacer cierta distinción, pero en la práctica es bastante difícil. ¿Por qué? Si yo te pregunto, por ejemplo, observa este objeto que estoy sujetando en mi mano y dime qué es. ¿Qué es esto? Te leo. Mira, ahora parece que el plumón fuera... ¿Quién es más grande, el plumón o mi rostro? ¿Has visto o no? El plumón es más grande. Ahora, bueno, para que tú me digas que eso es un plumón, es porque has tenido alguna vez alguna experiencia, ¿no? Y has aprendido que es un plumón. Lo que has tenido es un proceso perceptual.
Porque a este estímulo le estás dando un significado en el momento presente. Este estímulo está en este momento en tu campo visual y le das un significado. Cuando uno le da significado a un estímulo en el momento presente, a eso se llama percepción. Pero para que se dé el proceso de los significados, de las interpretaciones, ¿no? En la percepción, previamente tuvo que haber sensación. Entonces, ¿qué pasaría si tú no tuvieras la edad que tienes? Supongamos que tú tuvieras pocos días de nacido o meses de nacido y te presentan con un objeto así como este. ¿Podrás verlo o no? Un pequeño de un mes, ¿podría o no ver este objeto? Ah, ¿también le dará el significado de plumón? No, correcto. Sin embargo, ¿capta algo o no? En su campo visual, ¿capta algo o no? Como que no. En su campo visual sí capta, o sea, el pequeño está ahí, le presentas esto, salvo que tenga problemas visuales, ¿no? Pero probablemente el pequeño sí capte, bien, pero no te va a dar el significado de lo que es un plumón. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ha tenido este recién nacido? Si todavía no le ha significado a los estímulos que le rodean, ¿tendrá sensación o tendrá percepción? Ah, ya me vas entendiendo. Correcto, Gabriela. Lo que tiene este recién nacido es sensación. La sensación en términos sencillos implica eso. Capto algo, pero aún no le doy significado. Cuando a ese algo ya le comienzo a dar significado, interpreto la información que proviene de los sentidos, eso es una actividad netamente mental, cognitiva. Ya es un proceso mental como la percepción. Entonces, la diferencia teórica principal entre sensación y percepción va por ese lado. La percepción es un proceso mental que permite organizar, interpretar la información que proviene de los sentidos, la información sensorial. En cambio, la sensación es un proceso fisiológico. Involucra una serie de estructuras orgánicas que permiten detectar la energía de los estímulos, ¿no? Interna o exteriormente. Como la información va de los receptores hacia el cerebro, se dice que es un procesamiento ascendente, ¿bien? Porque va a llegar siempre hacia una zona como el cerebro. Pero como el cerebro se da la interpretación, ¿no? O sea, ya implica, ¿no? El acto mental de percepción, y esa información se devuelve, ya implica esto un procesamiento descendente. O sea, la sensación es un proceso ascendente, ¿no? Porque involucra ir desde los receptores hacia el cerebro o el encéfalo. En cambio, la percepción implica decodificar lo que hay en tu mente, ¿no? Para luego llevarlo hacia los receptores. Esto ya implica un procesamiento descendente en ese sentido. Entonces, la diferencia principal es esa, entre sensación y percepción. Ahora, lo más principal, sensación, capto algo, pero no sé qué es, no le doy significado, pero algo capto. Estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. Percepción, a ese algo ya le doy significado. Por eso se dice, se organiza, se interpreta la información que proviene de los sentidos. Bien, hasta ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, interrogante? Vamos bien, entonces. Después te decía, ¿no? Sensación pura como tal la va a tener un recién nacido, porque está libre de experiencia, ¿no? Porque lo que va a captar es simplemente estímulos, pero sin darle significado.
Pero conforme el ser humano va creciendo, ya va teniendo experiencias, le va dando significado al mundo que le rodea, ya va desarrollando percepción. Cuando nacemos, no nacemos percibiendo. Cuando nacemos, nacemos con sensaciones. Gradualmente iremos desarrollando un campo perceptual. Bien, entonces entender eso. ¿Ya? Bien, y esta entonces la diferencia acá entre sensación y percepción. Ahora, el proceso sensorial comienza acá, ¿no? Comienza el proceso sensorial con la presencia de un estímulo. Ese estímulo tiene que impactar en un receptor. El estímulo altera, el estímulo impacta, el estímulo causa algo en un receptor. Si no, no sería estímulo. Algo genera en un receptor. Un estímulo es cualquier forma de energía capaz de alterar un receptor. Entonces, eh, y en este receptor, que va a tener ciertas propiedades, acá está conectada vías que llevan información. ¿Hacia dónde van a llevar la información? Hacia una parte del encéfalo. Entonces, esas vías que llevan información, ¿te acuerdas? Segunda clase, ¿cómo se llamaba? Las vías que llevaban información, ¿cómo se llamaban? Neuronas conducen información, llevan información. Te olvidaste ya. Aferentes, muy bien, Gabriela, muy bien. Aferentes, bien. Y van a llevar información hacia el cerebro. Cuando esa información regresa por la vía motora, esas neuronas ya eran eferentes, ¿no? Pero acá estamos hablando de sensación. Entonces, la sensación implica eso. Un estímulo activa un receptor. Este receptor está conectado a una vía que lleva información, neurona o vía aferente, conduce. ¿Y hacia dónde va a llevar esta información? Hacia el centro nervioso que está generalmente en una parte del encéfalo. Entonces, toda esa cadena se va a dar en la sensación. Por ejemplo, ¿cuál será el estímulo en el campo visual? ¿Qué tiene que haber? ¿Cuál es el estímulo? La luz, correcto, Gabriela, las ondas luminosas. Esas ondas luminosas, ¿dónde van a impactar? Ese estímulo, ¿qué va a alterar? Tu receptor sensorial. ¿Cuál es el receptor sensorial? Los ojos, dice Fernando. Los ojos son el órgano. Pero en los ojos, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu receptor? Los ojos es el órgano. El receptor es una célula especializada. En los ojos tienes pupilas, ya. Bueno, tu receptor visual se llama retina. Se llama retina. Y en la retina tienes conos y tienes bastones. Conos que te permiten ver como ahora de día y bastones que te permiten detectar el estímulo en la noche. Pero en cualquier caso estamos hablando de la retina. Ese es tu receptor sensorial. Entonces, el estímulo, las ondas luminosas, impactan la retina. Pero ¿qué te dije? Luego del receptor sensorial, ¿qué tenía que haber? Un nervio que conduce una vía. Ya te olvidaste. Ahí está, Fernando. Aferente. Nuevamente, regresamos al campo visual. Ondas luminosas impactan mi retina, receptor sensorial. De ese receptor parte un nervio
En este caso es el nervio óptico. Y va a llevar información hacia un centro encefálico. ¿Cuál es el centro que procesa la información visual? Clase 2, hace 5 semanas. Diana dice el occipital, el lóbulo occipital, correcto. El lóbulo occipital procesa la información visual. Y ahí se integra y ya se hará el significado, ¿no? De lo que captaste. El color, forma, tamaño, en fin. ¿Se entiende? Entonces, el proceso sensorial siempre implica eso. Estímulo activa el receptor, del receptor parte la vía aferente y esto lo lleva a un centro encefálico. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? ¿Tan claro que no hay preguntas? Ya, bueno, esperemos que sea así, que todo esté claro. Ahora mira, en este receptor sensorial hay ciertas propiedades o características que va a tener este receptor. Pero antes de eso, necesito un voluntario o voluntaria que pueda activar su audio. Fernando. Ya, Fernando. A ver, Fernando, vas a leer lo que te voy a presentar. ¿Ya? Ya, pero Acá. Esto que está acá, no lo del costado, esto de acá. Hasta donde puedas. Vamos. ya, a ver. Este es un test que te ofrece San Luis Óptico para que puedas evaluar de forma fácil el nivel de tu agudeza visual en visión próxima. Te recordamos que esta prueba por sí sola no es diagnosticada de ningún detecto visual y por lo tanto para saber cuál es el estado de tu visión deberíamos realizarte un examen más extenso con las pruebas optométricas que consideraremos oportunas. Si no consigues leer las últimas líneas o incluso no debería. Lo hagas, te recomendaremos un examen completo por lo menos cada 2 años. Ya ahí esos puntitos no se ven. Ya no veo nada. Ya no ves el resto. No, ya no veo nada. Ya, ok. ¿Alguien supera a Fernando? ¿Quién dijo yo? Ya no. ¿Ganó Fernando? ¿Algunos han quedado en la primera línea? Han quedado mudos, creo ustedes. Bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿No? ¿A partir de cuándo logramos captar un estímulo? La mínima intensidad de energía que debe existir para ser detectada por los estímulos sensoriales, por los receptores, perdón, sensoriales, a eso se llama umbral absoluto. El umbral absoluto siempre será la mínima intensidad que se requiere para detectar un estímulo. En este caso, para Fernando, ¿no? Para él, logró acá, ¿no? Este sería su umbral absoluto. A partir de acá, él está pudiendo detectar. Antes quizás no. Ve manchas nomás, no ve más en ese aspecto. Bien. Habrá otros que quizás no estuvo acá. Otros que quizás su umbral absoluto está por acá. Recién ahí pudo entender algo. Antes no. ¿No? Y habrá otros que de pronto tengan más agudeza visual y quizás sí logran leer la línea abajo, por ejemplo.
¿no? Claro, y en función a eso se estima también cierta capacidad visual, ¿no? En este caso sería 20/20. Eso que tanto extraño. Cuando yo tenía tu edad veía así, 20/20. Pero ya últimamente ha bajado un poquito, ¿no? Mi visión. Pero eso, por ejemplo, ¿no? O sea, el umbral absoluto es la mínima intensidad que requiere un estímulo para ser detectado por tus receptores. Entonces, en este caso, el umbral absoluto no sería este, pues. El umbral absoluto en el caso de Fernando estaría acá, porque a partir de acá está detectando. Bien, entonces se refiere a eso, lo que viene a ser el umbral absoluto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas con respecto al umbral absoluto? ¿Algo que falta aclarar? ¿No? ¿Todo está bien? All right. Correcto. Pues me están oyendo, ¿no? O se ha ido la señal. Como no hice nada, no, no soy adivino para detectar circulitos, para detectar cuál es la interpretación ahí de lo que me quieren decir. Gracias, Gabriela, por tu participación. Y gracias, Fernando, también por ser voluntario constantemente. Bueno, entonces el umbral absoluto siempre es la mínima intensidad que requiere un estímulo para ser detectado, sea en el campo que sea, ¿no? A nivel visual, auditivo, táctil, ¿no? Por ejemplo, en el tacto, ¿no? Si de pronto colocamos acá, o sea, sin que la persona vea, obviamente, ¿no? Tapamos los ojos y colocamos acá, posiblemente la persona no sienta nada, hasta que llega un momento en el que comienza a sentir algo. Ese primer momento en el que comienza a captar algo es porque estamos llegando a su umbral absoluto, ¿no? Que es muy distinto a hacer esto, ya pues obviamente tendría que sentirlo totalmente, ¿no? Si no siente eso, ya pues la persona está mal, ha perdido sensibilidad, ¿no? Por alguna razón, ha lesionado sus nervios referentes a ello, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Pero el umbral absoluto siempre es lo mínimo que se requiere para detectar algo en ese aspecto. Bueno, vamos ahora con la adaptación sensorial. O antes de la adaptación, con lo que viene a ser la transducción. La transducción también es otra característica que ocurre en los receptores. ¿Qué es transducción? Implica transformación de energía a la energía que requiere tu sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso trabaja constantemente con una energía que se llama energía electroquímica. Entonces, cualquier información para que llegue a tu cerebro tiene que ser codificada primero a esta energía que utiliza el sistema nervioso. O sea, tiene que codificarse a esta energía electroquímica. ¿Y dónde se realiza eso? En el receptor sensorial. ¿Y cómo se llama eso? A eso se llama transducción. La transformación de una forma de energía a, a la energía que utiliza el sistema nervioso, que generalmente es energía electroquímica. Entonces, transformación se da en el receptor. ¿Ya? A eso se refiere. Y finalmente, cuando hablamos de la adaptación sensorial, la adaptación sensorial ocurre cuando ante un estímulo constante, algo que es constante, la sensibilidad cambia. Cuando un estímulo es constante, la sensibilidad cambia. Profesor, no entiendo. A ver,
Vamos a preguntar por acá. Ojalá puedan responder. ¿Has ido a un puerto pesquero alguna vez? A ver, cuéntame, ¿quién ha ido a un puerto pesquero? Gabriela, Fernando, ¿quién más? Adi, ok. Fernanda, ok. Hay varios que han ido ya. Diana, ok. ¿Y qué notas cuando estás en el puerto pesquero? ¿Qué es lo que inmediatamente notas? Denis, ajá, Denis. El olor. ¿El olor a qué? ¿A perfume? Mm. El olor del pescado. Ajá, ya. ¿Y qué pasa cuando tú estás en el puerto allí, ¿no? Oliendo al pescado, pero te quedas ahí unos 10, 15, 20 minutos. Después de 15 o 20 minutos, ¿notas el mismo nivel de olor? O sea, ¿sigues oliendo con la misma intensidad del inicio cuando llegaste? ¿O ha disminuido? ¿Qué suele pasar? O sea, son dos momentos. Llegaste al puerto, ¿sí? Y notaste un olor notorio del pescado. Pero estás ahí de pronto, ¿no? Paseando por los diferentes lugares, ¿no? Y pasan 10 minutos. ¿Sigues oliendo con la misma intensidad inicial? Ah, ya no, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Disminuyó. La intensidad disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? ¿Qué dirías tú? ¿Por qué crees que ya no hueles como al inicio? Alguien puede decir, profesor, porque aprendí. Eso no es aprendizaje, por si acaso. A eso se llama adaptación sensorial. Tus receptores sensoriales están programados para adaptarse. Y felizmente, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Hay gente que a veces va por los buses. No sé, supongo que ellos, o sea, la persona de por sí no va a oler su propio aroma, ya está adaptado, ¿no? Pero hay gente que cree que tiene un aroma bonito, ¿no? Va al gimnasio, hace sus ejercicios, ¿no? Y luego, y luego para en el micro, todo sudado, ¿no? Apestando, y se va así. Claro, él no lo nota quizás, pero ¿quién lo va a notar? El pasajero que está al costado, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa? Que de pronto, pues, felizmente en ese caso, nuestros receptores tienden a adaptarse con rapidez. Entonces, después de algunos minutos ya no vas a sentir con la misma intensidad ese olor fragancioso, entre comillas, ¿no? Porque tus receptores se han adaptado. O sea, pareciera que ha disminuido. En realidad lo que está pasando es que tus receptores se adaptan. Bien. Y lo mismo pasa con cualquier modalidad sensorial, no solamente olfativa, ¿no? Con el gusto, con la audición, con la visión, con el tacto, ¿no? Con el tacto también. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, acá están poniendo el caso de la visión, ¿no? En adaptación. La adaptación implica cambio, como te decía, ¿no? Bien disminuye o a veces también aumenta. Por ejemplo, ¿alguna vez has ido a una sala de cine?
No ver en tu casa una película, sino un cine real, ¿no? Y al inicio, cuando entras a la sala, posiblemente esté oscuro, ¿sí o no? Si todavía no empieza la película, ¿no? Está a punto de empezar, ¿no? Ya está todo oscuro. Pero ¿qué pasa cuando estás ahí después de un par de minutos? A pesar de esa oscuridad inicial, comienzas como a notar, ¿no? Un poquito. Comienzas a notar que ya comienzas a visualizar un poco ahí entre las sombras. ¿Qué pasó? Ah, tus receptores se han adaptado también, ¿no? Ante ese estímulo que es constante, tu sensibilidad cambia, ¿ok? Entonces, eso también es adaptación sensorial. En la adaptación sensorial siempre el estímulo tiene que ser constante y tus receptores se adaptan, cambian, o bien disminuyen o bien aumenta la sensibilidad. Bien, hasta ahí entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Ya, como todo está claro, entonces colóqueme ahí ejemplos de adaptación sensorial. A ver, quiero ver si me has entendido. Te leo, te leo. Colócame ejemplos de adaptación sensorial. Fernando nos ha puesto algo ahí. Lo demás, Montán, un baño de agua tibia. Cuando una persona se baña con agua fría. Cuando entras a un cuarto con el aire acondicionado. Ajá, y están saliendo mejores ejemplos. Ya. Ya, vale, vale, vale los ejemplos que han puesto. Por ejemplo, Fernando ha puesto cuando prenden la luz al despertar. O sea, estás tirado en tu cama y luego te encienden la luz. Ya levántate, te dicen, ¿no? Y claro, al inicio, cuando estás ahí en medio de lo que estabas oscuro y ves la luz, vas a notar con gran intensidad, ¿no? Pero al cabo de algunos minutos, ya vas a ver que disminuye esa sensibilidad. Es que hay ahí adaptación sensorial. En el caso de Diana y de Adi, han puesto cuando se están bañando, ¿no? En el caso de Diana con agua tibia y en el caso de Adi con agua fría. Imagino que lo que quieren decir es que al inicio notas la temperatura de esa forma, ¿no? En el caso de Diana tibia, en el caso de Adi fría. Pero al cabo de unos minutos ya no notas con esa intensidad, ¿no? Puede que de pronto el agua tibia que percibía Diana ahora esté fría, ¿no? Y puede que ocurrir que de pronto el agua fría que observaba Adi o que notaba Adi, ahora ya no está tan fría como antes. Bueno, son casos de adaptación sensorial, correcto, ¿no? Y Fernando, que está productivo, ha puesto otro ejemplo más. Dice, cuando entras a un cuarto con el aire acondicionado. Claro, posiblemente al inicio te dé como escalofríos, ¿no? Y ya poco a poco no notas con la misma intensidad. Es correcto, ¿no? Es una forma de adaptación sensorial. Si es que han querido explicarlo de esa manera, ¿no? ¿Ok? Bien, muchachos, estamos bien entonces. Vamos al siguiente punto. ¿Qué pasó? Ya, eso no es, esto no debió estar acá. No sé por qué se ha clavado. Pero ya, a ver, vamos acá. Modalidades sensoriales, ¿no? ¿Qué modalidades existen a nivel sensorial? ¿Cuántas sensaciones tenemos? Tradicionalmente, siempre nos han dicho que tenemos 5 sensaciones. Tus 5 sentidos. ¿Te acuerdas o no? Como te enseñaban en el nido.
Te hacían cantar incluso, ¿no? Tus cinco sentidos. Pero, pregunto, ¿habrá un sexto sentido? ¿Qué dicen las chicas? ¿Hay un sexto sentido o no, chicas? ¿Cuál es, chicas? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el sexto sentido de ustedes? He dicho chicas, Fernando, chicas. Ah, la sinestesia, ¿no? Dice ahí. Ya, ok. Claro que tenemos un sexto sentido, ¿no? Un séptimo y un octavo incluso. Pero no es ese sexto sentido de decir, ¿no? De tener poderes, de ver más allá, ¿no? Como dicen algunas chicas, ¿no? No me refiero a eso. Cuando hablamos de sensaciones comprobadas científicamente, vamos a ver que hay más de cinco sensaciones. Lo que ocurre es que esos cinco sentidos tradicionales que te enseñaron a ti, ¿no? Llámese de pronto la visión, la audición, la gustación, la olfacción, la sensibilidad cutánea, en fin. Estas sensaciones, ¿de dónde provienen? El estímulo está dentro o fuera del cuerpo. Piensa. Para que puedas ver, oler, oír el estímulo, ¿dónde está? ¿Dentro o fuera de ti? Fuera, ¿sí o no? Por lo tanto, por lo tanto, esas sensaciones que algunos también llaman exteroceptivas, porque el estímulo es externo. Entonces, captan información del medio externo. Llámese la visión, ¿no? Tú me puedes ver ahorita, yo no estoy dentro de ti, estoy fuera, ¿sí o no? Me puedes oír, estímulo externo, ¿sí o no? Ah, no, oler no me puedes, ¿no? Porque no, casi virtual, ¿no? Fuera presencial, quizás, ¿no? Si voy con mi perfume, huele. ¿Entiendes? En cualquier caso, el estímulo es externo, ¿ya? Entonces, estas sensaciones, eh, en el caso de la visión, los receptores son los conos, los bastones, y el procesamiento llega hasta el lóbulo occipital, ¿no? Permite distinguir formas, colores, tamaños, profundidades. En el caso de la audición, el receptor sensorial viene a ser el órgano de corte. Se procesa la información en el lóbulo temporal y permite detectar sonidos, notas, ruidos en ese aspecto. Sensibilidad cutánea. Cutánea, ¿qué implica? Piel, tacto. También se le llama sensación áptica. Áptica. Tiene que ver con todo lo que te permite captar la piel. Hay terminaciones nerviosas en la piel, la información se procesa en el lóbulo parietal y nos va a permitir detectar eh, sensaciones de presión, de temperatura, de dolor. Son sensaciones cutáneas, táctiles, también llamadas ápticas. Otra sensación son las sensaciones gustativas, la gustación. Receptor está en las papilas gustativas de la lengua, ¿no? En la lengua tienes papilas gustativas que van a permitir distinguir justamente dulce, salado, ¿no? En fin. Esta información, ¿hacia dónde va a llegar? De los receptores tiene que llegar al lóbulo parietal, que es ahí donde se va a procesar la información del gusto y permite distinguir justamente sabores como el dulce, salado, amargo, ácido.
Y finalmente la olfacción, o olfacción también se le llama, cuyos receptores sensoriales son los cilios olfatorios que están en las fosas nasales. La información acaba de llegar a una estructura que se llama rinencéfalo y se va a permitir detectar olores, ¿no? La olfacción te permite detectar olores, básicamente, aromas, fragancias, o lo contrario, ¿no? En el olor medio fétido, ¿no? Podrido, etcétera, etcétera. En ese aspecto. Bueno, son las 5 modalidades sensoriales eh, cuyo estímulo es externo. Bien, hasta ahí entonces esa primera parte de modalidades. Vamos ya luego del break a hacer lo que viene a ser a lo que se refiere la sensación kinestésica, laberíntica y también sinestésica. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ok. Vamos al break. Tienes tus 10 minutos y luego regresamos, ¿ya? Listo. Listo, muchachos. Ya estamos. Confírmame tu presencia. Ahí está, muy bien, Alessandra, Janina, Fernando. ¿Y lo demás? ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Se sigue compartiendo la diapositiva? Ya, entonces sigamos. Bueno, hemos hablado acerca de las 5 modalidades, ¿no? Que normalmente son bastante conocidas. La visión, audición, la olfacción, la gustación y la sensibilidad cutánea áptica, también conocida como táctil, táctil, ¿no? Pero te decía que no eran los únicos 5 sentidos que tenemos. Hay otras sensaciones que provienen del propio cuerpo, como vienen a ser las sensaciones vestibular o laberíntica y la sensación sinestésica o kinestésica. Bien. Cuando hablamos de la sensación laberíntica, ¿no? Laberíntica. Acá el receptor, laberíntica o vestibular, se refiere al equilibrio. Son sensaciones que permiten captar el equilibrio. El receptor está en los canales semicirculares, ¿no? Al nivel del oído. Y esta información va a llegar a ciertas estructuras a nivel del tronco encefálico. ¿Alguna vez has subido estos juegos donde das vueltas y vueltas? O sea, tú no, pues la máquina, ¿no? Te hace dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. La silla voladora, por ejemplo. Tagadá, creo que le llaman algo así. ¿Te has subido algo de eso? Ya. Y cuando cesa los 5 minutos que dura el juego e intentas pararte, ¿cómo terminas? Ah, ¿terminas mareado, sí o no? Terminas mareado, terminas mareada. Todo te da vueltas, ¿no? ¿Ese mareo es una sensación o no? ¿Por dónde captas el mareo?
¿Hueles tu mareo? ¿Ves tu mareo? ¿Saboreas tu mareo? No, ¿verdad? Esa sensación ya no es como las otras. Es una sensación eh, que se llama sensación vestibular porque está ligada al equilibrio. Lo que pasa es que nosotros no notamos nuestro equilibrio hasta que generalmente se altera, ¿no? Y en este caso, de tanto que has dado vueltas en el eje gravitacional, se ha alterado. Entonces, cuando intentas pararte es cuando te da mareo, pues. Entonces, es una sensación vestibular o de equilibrio en ese aspecto. Se ha rotado constantemente la gravitación del cuerpo, ¿no? Los cambios de posición del cuerpo han sido muy bruscos. Entonces, eso genera esta sensación de mareo. ¿Ya? Sensación de equilibrio. Eh, ¿Qué pasa también cuando uno hace ejercicios, cuando de pronto levanta peso? Supongamos acá que tu compañero Fernando, ¿no? Tiene un talento oculto. Él en realidad quiso ser físico-culturista, ¿no? Supongamos. Y entonces cada mañana agarra sus pesas y comienza pues a levantar la pesa, ¿no? En fin. Al hacer ese movimiento, al levantar la pesa, va a notar que hay músculos que se tensan y al soltar la pesa hay músculos que se relajan. Pues esa sensación de que una parte de tu cuerpo se está moviendo bien con la tensión muscular o bien que se está relajando, se está distensando, esa sensación de relajación o distensión muscular es una sensación sinestésica. Sinestesia. Se refiere a eso, ¿no? Sensación de tensión o relajación muscular. Bien. Acá te han puesto, por ejemplo, la imagen del que está corriendo, ¿no? Claro, cuando tú corres también vas a notar que algunos de tus músculos se tensan, otros se relajan al momento del movimiento que estás haciendo. Una sensación sinestesia o kinestesia también se le llama. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Tienes ahí tu sexto y tu séptimo sentido. ¿Dudas, preguntas? No hay. Vamos entonces con la octava, ¿no? La octava sensación. A estas alturas, si tú no has cenado el día de ayer y por X razones no has desayunado hoy, ¿qué crees que vas a experimentar a esta hora que es la 1:00 y pico de la tarde? No has desayunado, no has cenado, no has probado alimento en todo el día. ¿Qué sientes? Hambre, ¿sí o no? Esa sensación, sueño también puede ser, ¿sí o no? La sensación de hambre, de sueño, ¿no? De cansancio. ¿Dónde lo sientes? ¿Ves tu hambre? ¿Hueles tu hambre? No, ¿verdad? Una sensación interna. Esa sensación interna se llama interoceptiva, también llamada C, no CIA, C-nestesia. Cualquier sensación que nos permita detectar estados orgánicos internos es sensación senestesia. El receptor está en los músculos lisos de los órganos internos y esta información llega al lóbulo parietal. Ah,
Sed, cansancio, sueño, malestar, bienestar corporal. Cuando notas que tu ritmo cardíaco se aceleró, no, aumenta tu ritmo cardíaco. Sensación en ese aspecto ligada a la senestesia. Bien, son sensaciones entonces que se tienen a nivel del ser humano. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando el tema de sensaciones. No si es que hubiese alguna pregunta o duda antes. ¿Alguna duda o pregunta está ahí? No hay dudas ni preguntas, entonces ya estás en condición de desarrollar esta pregunta que tenemos para ti acá. Tu clave, tu clave en esa pregunta. Pura. Y si no me respondes, me duermo. ¿Ah? He tenido una jornada muy agotadora en la mañana. La E, nos dice Fernanda, Fernando y Diana. Y Alessandra. ¿Seguro? Y Gabriela. A ver, analicemos. La pregunta nos dice, nuestros sentidos reciben información del exterior de los sectores sensoriales y por los nervios periféricos llevan la información al sistema nervioso central. Relación de los diferentes ejemplos con su receptor sensorial es, bueno, respectivo, ¿no? Colocarse las medias, dice, levantando una pierna haciendo equilibrio. Bueno, acá está haciendo alusión al equilibrio, ¿no? Más que al hecho de sentir la media, ¿no? Se entiende que acá está haciendo más alusión al equilibrio. Y si está haciendo más alusión al equilibrio, entonces tiene que ver con el aspecto del laberinto auditivo, por eso también se llama laberíntica, ¿no? El de equilibrio. Sería la uno B de beso. 2, pasar por un mercado, sentir un olor desagradable. Sensación olfativa, ¿sí o no? Si no es sensación olfativa, ¿cuál es el receptor? Los cilios olfatorios. 2, la C, ¿no? 2C. Y la 3, captar la energía luminosa cuando es de noche. Ondas luminosas, lo pusimos como un ejemplo también. Si se capta de noche, están funcionando. ¿Qué estaba funcionando? ¿Te acuerdas? ¿Conos o bastones? Está de noche, ¿qué está funcionando? ¿Conos o bastones? Bastones, bastones. ¿Que están en la? No, si es de Diana. Conos es de día. Conos es de día. Si es de noche, son bastones. Pero en cualquier caso, los conos y bastones, ¿dónde están? En la retina, correcto. El receptor es la retina, ¿no? Entonces acá sería 1B, 2C, 3A. La E es la clave. Correcto, muchachos. Están respondiendo muy bien. Uno, enano. Pues se demora en dar mi respuesta, ¿por qué? Pues, sin ha salido. Ya, sigamos. Acá hay otra de sensación. Y hay otra de sensación.
Vamos con la pregunta 2, a ver cuál es la respuesta acá. Pregunta 2. Gabriela nos dice la A, Fernanda la A, Fernando la A. ¿Están de acuerdo? Bueno, acá la pregunta es centrarse más en Carla, ¿no? Dice, Carla y sus amigos de la universidad decidieron acampar en las pampas de la Chay. Llegaron una noche al pueblo y decidieron continuar, debe ser, para llegar a la zona, de la cual estaban a 15 minutos más caminando. Pensaban que estaban perdidos, porque no veían nada por delante y no sabían qué dirección tomar. De repente, a Carla le parece ver una luz al fondo. Sus amigos se emocionan y empiezan a caminar mucho más rápido. Le dice, esto sucedió porque esa luz logró alcanzar él. O sea, para que Carla pueda detectar esa luz, para que ella comience a detectar esa luz, es porque ha llegado a su umbral absoluto. Y en el campo estamos hablando del campo visual. Sería 2, la A, la clave. 2, la A. ¿Ya? Ya, umbral diferencial no hemos explicado porque no está en el concepto del material, pero te lo explico en todo caso porque sí es un concepto ligado a sensaciones. El umbral absoluto es la mínima intensidad que se requiere para detectar un estímulo. El umbral diferencial se refiere ya a la diferencia apenas perceptible entre dos estímulos, ya no a la mínima, ¿no? Sino a los cambios que vas notando, a la variación que vas notando entre dos estímulos, ¿no? A ver, por ejemplo, ahorita, Fernanda, yo voy a emitir sonidos y tú me vas a decir si logras, vamos a hacer 5 ensayos, ¿ya? ¿Te parece? Sí, profesor. Ahí está, mejor que estás con audio, ya. Ensayo uno. Alto, ¿oíste o no? No, no se escuchó. Ya. ¿Qué explicación dan los demás? ¿Por qué no se escuchó? Muy bajito. Pero tú, ¿por qué no oíste? Con lo que estás aprendiendo el día de hoy, háblame en términos sensoriales. ¿Qué ha pasado? Mi ¿Ya? umbral absoluto no logró captar el estímulo. Muy bien, muy bien.
La información no llegó al umbral absoluto, por lo tanto no oyeron nada. Pueden haber visto, pero no han oído. ¿Se entiende? Y estamos hablando acá de audición. ¿Está ahí? ¿Estamos claros? Sí, pero Oye, Fernanda, tú me estás preguntando. Ajá, y en ese caso, mientras usted estaba hablando en silencio, pero movía los labios, mi vista estaba captando el umbral absoluto de que movía. No, Y no, si es no que hables era de la capaz vista. de usarlos. A ver, si me pones la vista ya te confundes. Yo estoy refiriéndome a la Ah, ya. sensación auditiva. Solo auditiva. ¿Ya? Solo auditivo. ¿Ya? Ok. A nivel auditivo no has logrado oír. ¿Y por qué no has logrado oír? Porque no hemos llegado a tu umbral absoluto. Ya vamos al ensayo 2. ¿Sí? Ya, ¿me lograste oír o no? un poquito. No, tampoco. Ya, Fernando sí y Fernanda no. Ya, ¿eso qué significa? ¿Qué explicación damos? Si Fernando me ha logrado oír un poquito, dice, ¿no? Y Fernanda nada, ¿cuál sería la explicación? Que mi umbral absoluto es más sensible a de la de Fernanda. Ah, muy bien. Y que tú has logrado oír. Ya llegamos a tu umbral absoluto. Todavía no hemos llegado al umbral absoluto de Fernanda. ¿Se entiende? Ya, ensayo 3. Hoy estamos abordando el tema de sensación y percepción como parte de la semana 7 del curso. Alto, ahí me lograste oír, Fernanda. Sí, profesor. Ya. Ese momento en el que tú logras oír por primera vez, ¿no? Es porque hemos llegado a tu umbral absoluto. Es lo mínimo que se requiere para que se produzca sensación en un organismo. En este caso, esa ha sido la intensidad que requiere el umbral tuyo a nivel auditivo. Auditivo, no estoy hablando ni visual ni en otros aspectos, auditivo. ¿Ya? Ensayo 4. Hoy estamos abordando la semana 7 del tema de psicología, el tema de sensación y percepción. ¿Me lograste oír, Fernanda? Sí, profesor. Ya. ¿Más que la vez anterior o igual? Igual. Igual, ya. Ensayo 5. Hoy estamos abordando la semana 7 del curso, el tema es sensación y percepción. Ya, ya. Ahora, Fernanda, ¿me lograste oír o no? Sí, más alto que las anteriores veces. Ya. Esa diferencia entre dos o más estímulos, eso ya es umbral diferencial. ¿Se Ah, ya. entiende? La diferencia que detectas entre dos o más estímulos en ese aspecto, la variación que hay. No es lo mismo por eso que umbral absoluto. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ay, ay, me estaba asustando, Fernanda, creo que te iba a mandar al otorrino. Ya. Ok, bien, sigamos. A ver, para cerrar con esta. Y cerramos 6 sensaciones. Y vamos con percepción. Tu clave en esa pregunta, ¿cuál es para todos?
La B, la B, la B. A ver, veamos. Dalma vive en Florida, viene a pasar el verano en Perú. Cuando ingresó al mar, refiere que sintió como si la acuchillaran los pies, pues estaba demasiada fría el agua, por lo que salió rápidamente. Reingresa al mar poco a poco hasta que por fin se anima a zambullirse, disfrutando del mar, animando a sus amigos e indicando que ya no está tan fría el agua. Este hecho se puede explicar por la resistencia al sol, adaptación sensorial, tolerancia a la flotación, perseverancia de Dalma, traducción sensorial. Bueno, la respuesta sería por la adaptación sensorial, ¿no? Acá la respuesta es la B. La B de beso, la B. Correcto para los que han respondido. Muy bien. Vamos bien entonces. Ahora sí, vamos al tema de percepción. ¿Qué diferencia había entre sensación y percepción? ¿Te acuerdas o no? Te olvidaste. Habla. Que en la sensación es, percibo algo, pero no sé qué es. En cambio, en la percepción ya puedo saber qué cosa es. Casi, casi, porque si tú me dices en la sensación percibo algo, ya me confundiste. En la sensación captas algo, no percibes. Captas algo, Entonces, ¿ya? Pero aún no le das significado. En la percepción ya no solamente captas, sino que integra esa información y le da significado. ¿Correcto? Bien. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de sensaciones cuando tienes cólicos, por ejemplo, dolor de estómago, es una sensación interna, es anestésica. Estás subiendo el ascensor, sensación vestibular, ¿no? Laberíntica. Estás haciendo ejercicio, sintiendo de pronto acá cómo se tensan tus músculos, sensación sinestésica. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de la percepción, decíamos que la percepción es un proceso que permite integrar, interpretar la información que proviene de los sentidos, por lo tanto es un proceso ya mental. Hay ciertos principios de la percepción. Eh, una de las escuelas que más aportó en esto fue la Gestalt. Y en parte, pues la Gestalt asume este principio de el todo es más que la suma de las partes. Dirán ellos que nosotros no captamos cosas aisladas, captamos eh, significados, captamos aspectos integrales, no captamos cosas aisladas. Siempre captas dándole significado a algo, te dirán los gestálticos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre para que le demos significado a las cosas? ¿Qué ocurre para que nuestra percepción integre? Vamos a encontrar determinadas leyes perceptuales que justamente la mayoría de ellas fue el campo de estudio de la Gestalt. O sea, si hoy tenemos muchas leyes en la percepción que explican por qué percibimos o cómo percibimos, es gracias al aporte de las investigaciones que hiciera la Gestalt. Una de esas es, una de esas leyes es esta, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta imagen, ¿qué percibes? Pero dime lo primero que percibes, no me digas todo, dime lo primero. una mariposa. Compañero, una mariposa. Los demás, ¿qué perciben? Veamos qué me están respondiendo. Dos rostros mirándose. Rostro mirándose. Una mariposa también, dice Alessandra. ¿Qué más? Que hay como una iglesia que está al lado de de esa torre que no se ve en la otra imagen. Acá, una iglesia al lado de una torre. No, en la primera Bueno, imagen. eso se llama alteración. Eso lo vamos a ver luego ya, muchachos. Una confusión. Acá, me estoy refiriendo acá, en esta segunda imagen. Te pasa, te pasa.
Bueno, hay un principio en Gestalt que es la figura y el fondo. En todo acto perceptual, nuestra percepción siempre tiene una figura y un fondo. ¿Qué es la figura? Lo que destaca a primera impresión. ¿Qué es el fondo? Lo que rodea a la figura, ¿no? Si tú en este momento me estás observando, me estás viendo, a mí, pregunto, ¿quién sería la figura de tu campo perceptual? Usted, Habla. usted, profe. Ah, el profesor, ¿sí o no? Ya, Sí, correcto. Y quizás el librero, los libros, ¿no? En fin, pasaría a ser fondo, ¿cierto? Entonces, hay una figura y hay un fondo. En el caso que tienes acá en la diapositiva, ¿no? Si tú me dices que lo primero que observaste fue una mariposa, es porque tu percepción ha actuado integrando esto como un todo. Entonces ha observado una mariposa y ha dejado de lado todo lo demás y les ha dado ese significado. Pero otros dirán, no, yo observo dos personas frente a frente, dos rostros de perfil. Ah, en tu caso, esto ha sido tu figura y lo demás, fondo. Esto ha sido figura y lo demás, fondo. Alguien también podría decir, profesor, yo observo la forma de una copa. Una copa. Sí, mire, acá está la copa. Acá, mire. Y acá, si se cierra acá, sería una copa. Ah, en el caso de esa persona, esto habrá sido su figura y lo demás, fondo. Ahora te pregunto, ¿tú que primero pudiste ver la mariposa? ¿Puedes ver ahora los rostros? sí, ¿Tú que primero viste los rostros? ¿Puedes ver ahora la copa? ¿Y tú que primero viste la copa? ¿Puedes ver ahora la mariposa? ¿Por qué pasa eso? Porque la figura y el fondo, ¿cómo son? No son estáticos, son reversibles. Lo que es figura puede pasar a ser fondo y lo que es fondo puede pasar a ser figura. Ya, es un principio en percepción. Figura, fondo. ¿Ok? Digamos. Una segunda ley que hay que tener en cuenta, o un segundo principio, es el principio de totalidades perceptivas, también llamado pregnancia. A ver, Fernanda, tú que tenías audio también. Sí, profesor. Ya, ¿puedes leer lo que dice acá? Sí. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero recordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, un astillero. Am, ella no sé, Antigua, Rocín Flaco y Calgo Corredor. Ya, ok. ¿Qué pasa acá? Las letras, ¿están bien escritas? ¿Sí? ¿Así se escribe? Obviamente que las letras no están bien, no, escritas me refiero, ¿no? Pero, a pesar de eso, ¿tu mente trata o no de darle un significado a ese conjunto?
ese hecho de tratar de darle la mejor forma posible para darle un significado a algo, a eso se llama pregnancia. Nuestra mente trata de darle la mejor forma posible a algo para darle significado. Y la mejor forma posible no es lo más complejo, es lo más simple. Nuestra percepción no, o sea, busca hacer simple las cosas para darle significado. Entonces acá no es que tu compañera se haya detenido y haya dicho, no, no, profesor, ¿cómo voy a leer esto si esto está mal escrito? Acá hay un 3, ¿no? Y un 3 no es igual que una E. No, ella lo tomó como una E y de pronto dice, ¿no? En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, no hace debe ser, ¿no? Que vivía un hidalgo de, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Le está dando un significado a pesar que las letras no estén bien escritas. Su mente está tratando de ajustar para darle la mejor forma posible. A eso se llama pregnancia en ese aspecto. Es una ley de percepción, la pregnancia, ¿no? Acá de pronto tratamos de darle también la mejor forma, ¿no? Para darle un significado a esto. Es pregnancia en ese sentido. Bien. Una tercera ley en percepción ya se refiere a la agrupación o agrupamiento de estímulos. Nuestra mente también nos lleva, para percibir, nos lleva a agrupar estímulos. Y muchas veces lo que vamos a hacer es completar formas inconclusas para darles un significado. Nuestra mente tiende a completar formas inconclusas para darle significado a algo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Estás en la noche, estás en el firmamento, estás mirando las estrellas, ¿no? Y de pronto tu mente quizás trata de, eh, en función a lo que está ahí, forma una figura, ¿no? Con los puntos. No es que la figura esté clara, pero tu mente trata de darle un significado, por ejemplo. Es una ley llamada cierre o completamiento. La tendencia a completar formas inconclusas. Allí, ¿qué observas? Sombras de palomitas. Palomitas. Ya, ok. Ave. ¿Y acá? Sombras de aves. ¿Qué aves? Distintas aves, con variedad. Ajá, de pronto por ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo tu mente? Está agrupando de acuerdo al parecido. Cuando agrupamos de acuerdo al parecido, eso es ley de semejanza. La semejanza es la tendencia a agrupar de acuerdo a aquello que se parece, para darle un sentido a eso. Ley de proximidad. ¿Qué ocurre en la proximidad? Elementos que están cerca se perciben como un todo. Es posible que tú percibas esto de acá como un grupo distinto a esto de acá o distinto a esto de acá. Porque como acá estos elementos están muy cerca, los percibes como si estos estuvieran juntos, como si fueran una totalidad, distinta a esta otra que está distante o a esta otra que está distante. Y quizás lo veas como puntos aislados. Entonces la proximidad nos lleva a eso, a agrupar elementos por su cercanía, por su cercanía. Y finalmente, la ley de continuidad. La continuidad nos lleva a percibir algo como si fuera un todo, aquello que tiene un patrón direccional. Lo que tiene un patrón direccional se percibe como una totalidad en ese sentido. Entonces acá posiblemente alguien diga, ¿no? Que esto es una escalera, ¿no? Que va, no sé, hacia hasta el infinito, ¿no? Pero es una escalera.
de cierta manera. Acá ya no está tan claro, ¿no? Pero la persona va a darle ese sentido, como que es una escalera que sigue, ¿no? Hacia el más allá. Acá la forma, como está estructurada el elemento, pareciera que fuera una mano, ¿no? En ese aspecto hay una ley también ahí de continuidad. Agrupamos elementos que sugieren un patrón direccional. Otro punto acá es el llamado reconocimiento de formas. Mira, eh, el reconocimiento de formas es una teoría cognitiva, ya no es gestáltica, es una teoría cognitiva. Y como teoría cognitiva, trata de explicar cómo nosotros percibimos, qué ocurre en nosotros para reconocer formas en nuestro medio. Entonces, necesariamente esta teoría, como es parte del procesamiento cognitivo, nos dice que la memoria está estrechamente vinculada a la percepción. Y para que tú percibas algo, tiene que haber cierta relación con tu memoria. A veces te dirá la teoría, por ejemplo, de la igualación a un patrón o a una plantilla. Hay ocasiones en las que para percibir algo, ese algo ya debe estar en tu esquema de memoria. Y entonces, cuando tú lo ves, tiene que encajar de forma perfecta, como si fuera una huella digital. Si encaja de forma perfecta, lo identificas. Si no encaja de forma perfecta, no lo identificas en ese aspecto. Entonces, a eso se refiere la igualación a un patrón o a una plantilla. Pero esto también, ¿qué supondría? Que para que nosotros reconozcamos diferentes formas en el mundo, tendríamos que tener enorme cantidad de plantillas en nuestro cerebro para ir reconociendo cada cosa que vemos en el mundo y ir ajustándola, ¿no? Ah, no, sí, sí es, no es, en fin, ¿no? Ante eso surgen otras propuestas. Surge, por ejemplo, la propuesta de los prototipos o geones. La teoría de los prototipos funciona muy bien para percibir figuras en 3 dimensiones, en 3D, como se dice. Esta teoría nos dice que parte justamente de lo que se llaman los geones. En su separata seguramente está ese término, ¿no? De geones. Los geones son formas básicas tridimensionales, que al combinarse, la combinación de geones permite la formación de ciertas figuras. Entonces acá, por ejemplo, para que se haya formado esta figura en 3 dimensiones, hay varios geones que están, si se quiere, diseñados y compuestos acá, ¿no? Esta semicircunferencia puede ser de pronto un geón, que al combinarse de pronto con otro, ¿no? Como un cono de pronto, ya tiene otra forma en ese sentido. Entonces, cuando tú veas una imagen que tiene 3 dimensiones, si es que te viniese una pregunta, ¿no? Con una imagen en 3 dimensiones, ya casi, un cubo, por ejemplo, casi un 85% que esa pregunta está buscando, ¿no? Lo que se llama los prototipos o geones. Y finalmente, con respecto al reconocimiento de formas, hay otra teoría que se llama la teoría del análisis de características o análisis de rasgos. Esta teoría del análisis de rasgos ya se refiere a que para que tú reconozcas un objeto, no necesitas tantas plantillas como te decía la igualación a un patrón, ni tampoco tantos geones. Te basta con reconocer algunas características bases del objeto. Por ejemplo, si preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué me dirás? ¿Qué crees tú que es? Te escucho, te leo. Un pavo real, correcto. Pavo real, pavo real, pavo real. ¿Cómo has identificado ese pavo real?
por las características básicas o no que tiene ese animalito. Entonces, esas características principales o básicas hacen que uno distinga también un objeto de otro. A eso se llama análisis de características o análisis de rasgos, ¿no? Es también una forma, ¿no?, de poder dar significado a los estímulos que nos rodean. Y finalmente, llegamos al último punto del tema. Ojo acá. Las alteraciones son dos. Bueno, hay más, ¿no? Pero las que tú ves principalmente acá a este nivel son dos: ilusión y alucinación. Acá lo que importa es distinguir la diferencia entre ilusión y alucinación. ¿Qué observas acá, en esta imagen? Vamos, coméntame. ¿Qué observas ahí? Se ven 4 personas, una de ellas está leyendo un libro. Bueno, creo que también hay un bebé, así que serían 4 personas y un bebé. Ah, 4 personas y un bebé. ¿Alguien ve más? 5, dice. ¿Cuál es la quinta persona, Dayana? ¿Un rostro más bien? Mm, ya. ¿Qué es en realidad esto? ¿Es un rostro? ¿Son 5 personas? ¿Cómo saberlo? Lo cierto es que esto podría ser una ilusión, ¿no? Una ilusión es una distorsión en la percepción, donde no solamente, sobre todo si la ilusión es más de carácter objetivo, no solamente la persona se confunde, sino la gran mayoría de personas. Por ejemplo, esta es una ilusión clásica, ¿no? Este ejemplo no me gusta mucho, pero el de acá, pregunto, ¿parece que se mueve o no? Parece que se mueve, pero ¿se mueve? Parece que se mueve. ¿Realmente es posible que se mueva? Ah, entonces, ¿qué es eso? Es un engaño perceptual. Parece, pero no es. Pero te pregunto, ¿hay o no hay estímulo? ¿Hay o no hay estímulo? Si hay estímulo, hay objeto. Y la forma como está configurado el objeto te lleva a distorsionar la percepción. Eso es una ilusión. Lo que estás observando acá tú en esa imagen es una ilusión de movimiento aparente. Parece, pero no es. Entonces, en la ilusión siempre hay objeto. Que te quede claro eso. Tanto la ilusión como la alucinación son alteraciones de la percepción. Pero en la ilusión siempre hay objeto. En la mente del sujeto se distorsiona. Entonces el sujeto percibe algo que existe, pero en su mente se distorsiona. ¿Alguna vez has confundido, por ejemplo, una guanábana con una chirimoya? ¿O el perejil con el culantro? Ah, ¿puede pasarse o no? Bueno, lo que has tenido ahí es una ilusión, ¿no? Parece, pero no es en ese aspecto.
Un rocoto con un tomate, dice. Ya, ok. Provecho con el sabor. ¿Qué es una alucinación? En la alucinación percibes algo que no existe. En la ilusión sí existía el objeto, pero en tu mente se distorsiona. En la alucinación no hay objeto alguno, pero el sujeto lo percibe. Ve cosas que no hay, oye voces que no existen. Esos casos son típicos de eh, alucinaciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy día justo te decía que tenía una mañana intensa porque en un centro de salud donde voy algunos días de apoyo, hoy día fui temprano, antes de entrar a la clase, porque había un caso urgente, ¿no? De un paciente que deriva el médico y me pidió evaluarlo rápidamente para ver qué hacer con el paciente. Pues era una señora, ¿no? Que decía pues que eh, estaba embarazada, que las voces que escuchaba le decían que estaba embarazada. Pero ella decía, pero no es posible, ¿cómo puedo estar embarazada si es que no he tenido relaciones? Decía, no, pero las voces me dicen que yo estoy embarazada y que esto es un castigo porque mi abuelo no blasfemó contra Dios y mi padre está mediante mi embarazo subsanando su falta. Ah, ¿te das cuenta? Es una paciente psiquiátrica, pues, ¿no? Y está teniendo ahí tanto delusiones como alucinaciones. A lo que quiero ir es a las alucinaciones. Ella escucha voces que nadie más escucha. Esas son alucinaciones auditivas. No es que realmente hay una voz, ¿no? Que de pronto exista y que le digan, ¿no? Esto. Pero ella las escucha. Entonces es una alucinación auditiva. ¿Se entiende? La alucinación implica eso. Percibe algo que no existe. ¿Ok? Bien, muchachos. Hasta ahí entonces el tema del día de hoy. Dejo las claves ahí. Esas son las claves de la semana. Antes de cerrar, no sé si veis alguna duda, pregunta, inquietud. ¿No hay? Bueno, si no hay, entonces allí nos quedamos. Que les vaya bien. Nos vemos hasta la próxima. Ah, no, hasta mañana, ¿no? Mañana tenemos recuperación. No me acordé ya. Ya, espero que hasta mañana. Esperemos que no haya dificultades mañana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chau, chau. Pues todavía no les deseo feliz Navidad porque nos vamos a ver mañana. Chau, chau.